Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Val Kitty's World. El video de hoy es parte de una magnífica colaboración a la que llamamos Fantastic Creators. Tuve la fortuna y el honor de poder trabajar junto a otros excelentes artistas de muñecas que también son excelentes personas. Los invito a darse una vuelta por todos sus canales para que puedan disfrutar también del resto de las muñecas de esta colaboración. Seilen, The Switch World, My Minimon, H. Ali Crafts y Dark Crafting. En esta ocasión decidí trabajar en Gilda Goldstag, con la intención de aprovechar su diseño y convertirla en un tiefling bardo. ¿Y qué carajos es un tiefling?, se preguntarán algunos de ustedes en este momento. Así como los elfos y los enanos, los tieflings son una raza que pertenece al juego de Dungeons & Dragons. Se caracterizan por lucir como demonios con cola y cuernos, y por tener un gran intelecto y carisma, lo cual los lleva a convertirse usualmente en bardos. Al igual que siempre, hice un boceto del diseño del personaje, pensando en utilizar una paleta de colores que se llevara bien con su tono de piel, con blanco, negro, azul y café. Y como siempre, comenzaremos por retirar la cabeza. Para esto yo utilizo una secadora y posteriormente corto el cabello lo más corto posible. Retiro el pegamento al interior de la cabeza con unas pinzas. Y ya que quedó completamente limpio, procedo a retirar la pintura de fábrica. Gilda tiene un molde de rostro muy bonito a mi parecer. Para su cabello decidí utilizar este bonito tono azul. Medí el largo aproximado que estaba buscando y lo corté para guardar el resto para otra muñeca. Después deshice la trenza y la humedecí con un poco de agua. Para colocar el cabello utilicé una aguja con el ojo cortado en ángulo. Tomo un par de cabellos, doblo la tira por la mitad, la tomo con el ojo de la aguja y la inserto en la cabeza. Y repito otro millón de veces más. No sé por qué, pero siempre se me olvida pintar antes la cabeza. Me encanta el contraste entre el cabello y la piel, ¿a ustedes no? Con el último plug colocado, decidí cepillar el cabello con mucho cuidado a una misma dirección. Y lo sellé con pegamento universal por dentro de la cabeza. Para estar segura, lo distribuí con un cotonete. Y lo dejé secar completamente. Después continué por refinar el cuerpo. Utilicé mi taladro para retirar más rápidamente las imperfecciones y suavicé la textura con lima de uñas. Y así queda listo. Nunca me había pasado antes, pero a pesar de que lijé las panties, se siguen viendo como si no hubiera hecho nada. Probablemente sea por el tipo de plástico que tiene esta muñeca. Después tomé la cola de mi Catherine de Mew para este proyecto. Y a Gilda le hice el agujero correspondiente en la espalda.
Decidí cortar la punta de la cola para esculpir una nueva. Coloqué antes un poco de alambre para mayor soporte y utilicé mi arcilla epóxica. Decidí utilizar estas botas. Sin embargo, las plataformas no me parecen adecuadas para el diseño, así que las retiré y esculpí tacones en su lugar. Para comenzar el face-up, primero rocié una capa de Mr. Super Clear y lo dejé secar por 30 minutos. Es muy importante utilizar una mascarilla de filtración. Para ponerlos en contexto, Dungeons & Dragons, o en español Calabozos y Dragones, es un juego de rol de fantasía heroica actualmente publicado por Wizards of the Coast. El juego original fue diseñado en Estados Unidos por Gary Gygax y Dave Arneson y publicado por primera vez en 1974 por la compañía de Gygax Tactical Studies Rolls. Originalmente derivado de juegos de tablero jugados con lápiz, papel y dados, la primera publicación de Dungeons & Dragons es bien conocida como el principio de los juegos de rol modernos y por consiguiente de la industria de los juegos de rol y de los videojuegos de rol multijugador masivos en línea. Como siempre, gracias por la información, Wikipedia. Como mencioné anteriormente, los Tieflings son una raza que pertenece a este juego y se caracterizan por tener una larga cola y un par de cuernos, de diferentes formas dependiendo de cada quien. Que ellos tengan esta apariencia es a causa de un pacto demoníaco de muchas generaciones atrás. Sin embargo, eso no determina que sean malvados, y aún así tienden a sufrir discriminación por parte de otras personas. Como los Tieflings son conscientes de esta situación, muchos de ellos aprenden a ganarse el respeto de la gente, usando su carisma o, en un mal caso, la intimidación. Tienden a ser poco numerosos y les cuesta confiar en las intenciones de la gente. Los Tieflings son derivados de sangre humana y de hecho siguen luciendo como humanos de alguna forma. Los nombres de Tiefling se dividen en 3 amplias categorías. Los Tiefling nacidos en otra cultura generalmente tienen nombres que reflejan esa cultura. Algunos tienen nombres derivados del idioma infernal, transmitidos de generación en generación, que reflejan su herencia diabólica. Y algunos Tiefling más jóvenes, que se esfuerzan por encontrar un lugar en el mundo, adoptan un nombre que significa una virtud u otro concepto, y luego intentan encarnar ese concepto. Para algunos, el nombre elegido es una búsqueda noble, para otros es un destino sombrío. Y bueno, es en base a esta información que decidí nombrar a mi Tiefling. Como nombre de virtud la llamé Indigo River. Índigo por el color de su cabello y River porque su música es como agua que fluye. Y como nombre real la llamé Sybil Haldrinac. Sybil es un nombre de origen griego que significa profetisa u oráculo, y Haldrinac, que es el nombre de la demonio de los vientos, que gestiona las más variadas catástrofes meteorológicas. Decidí ponerle este nombre porque la imagino nacida en un clan Tiefling maligno que adora a ese demonio, y del cual ella estaba destinada a ser el oráculo.
Así que cuando ya era una jovencita, decidió escapar para poder hacer su propia vida. Terminado el face-up, decidí recolocar la cabeza en el cuerpo. Sí, obviamente hay que retirar los alfileres primero. Para completar su look, en esta ocasión decidí ponerle pestañas y un par de arracadas. Finalmente puedo continuar con la ropa. Como siempre, utilicé el método de la cinta adhesiva para obtener mis patrones. Hice un pantalón, una blusa, un corset y protecciones para los brazos. Y cosí todo con hilo y aguja. Aún no le tengo mucha confianza a mi máquina de coser y es ese uno de los motivos por los cuales casi siempre hago toda la ropa a mano. Pero de todas maneras siempre me resulta relajante. Y entonces la primera blusa fue todo un fracaso. Así que hice otra completamente desde cero. Para el corset utilicé vinipiel y le agregué ojillos. Por último, decidí reutilizar una capa que hice hace mucho tiempo y que complementaba perfectamente su look. Por último, solo queda terminar las botas y la cola, así que a pintar se ha dicho. Para las botas utilicé pintura negra y resalté los detalles metálicos con dorado. Y para la cola primero pinté una base amarilla y después apliqué 2 capas de dorado para asemejar lo más posible su tono de piel. Y sellé toda la pintura con barniz líquido. Para terminar las botas agregué 2 trozos de piel en la parte de arriba. Además hice un cinturón ajustable con una pequeña bolsita. Y como último accesorio nos queda su flauta de pan. Para esto utilicé una tira de caucho. Estuve cortando cada flauta a la medida necesaria y pegándola con super pegamento. Le añadí una capa de pintura dorada para dar brillo y como decoración un trozo de cordón de cáñamo, además de un broche para poder colocarla en el cinturón. Y con este último accesorio terminado, nuestro tiefling está terminado.
Al final, me gustó mucho el resultado en esta muñeca. Me parece tan adorable y me encanta el color de su cabello. Además de que me encanta hacer muchos detalles en la ropa. Pero ¿y ustedes qué opinan sobre ella? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que hay otros 5 videos disponibles de esta magnífica colaboración. Vayan a darles todo su amor porque todas estas muñecas fueron hechas con mucho cariño para todos ustedes. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si es que desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.